Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva función de La Nave de los Sueños en este ciclo de cine independiente y de autor que hacemos en conjunto con la Biblioteca Nacional y en esta modalidad de hace ya 3 meses que los estamos acompañando de la manera virtual para, por un lado, quedarnos en casa, cuidarnos y que ojalá las funciones presenciales vuelvan lo más pronto que se pueda, pero para eso nos tenemos que quedar y nos tenemos que cuidar y aprovechamos para compartir cine argentino con ustedes y las charlas con los realizadores. Como les vengo contando ya desde las funciones anteriores, este mes, el mes anterior, también está dedicado al cine documental. Estuvimos compartiendo con ustedes distintas historias y la de hoy, como también suelo decir, es muy particular. Se trata del Panelista, un documental dirigido por Juan Manuel Repeto, que también además es, bueno, es un amigo de la casa. Con él estuvimos compartiendo hace unos años atrás, Fausto también, su anterior documental. Bueno, y este docu se estrenó hace poquito, si yo no me equivoco, fue el año pasado, y ya desde ese momento teníamos ganas de tenerlo en la nave, así que, bueno, es un placer enorme. Aprovecho para saludar a Juan, que está del otro lado de la pantalla virtual. Muchas gracias. Bueno, Juan, contamos primero cómo estás y yo ya arranco con las preguntas. ¿Cómo conocés vos a Carlos Bianchi, el protagonista del Panelista? Esta película empezó a raíz de una tesis, de una maestría que yo estaba haciendo en la Universidad 3 de Febrero. Tenía que hacer la tesis, que era un documental de media hora, y yo estaba muy interesado en el universo de los ciegos, y en particular con unos ciegos que había conocido años atrás, que eran catadores de vinos. El mundo del vino es muy desde, digamos, el precio que tiene un vino cuando lo compramos está muy relacionado con el marketing y con las etiquetas de ese producto. Entonces me interesaba mucho cómo era una cata ciegas, una verdadera cata ciegas, y cómo esas personas de repente, por no tener la vista, podían evaluar un vino como plenamente, de un modo más objetivo, si se puede, y no estar pendiente de todo el marketing. Entonces, bueno. Pero el tema fue que cuando quise juntar a ese grupo para hacer un documental, ese grupo se había disgregado, ya no estaba en funcionamiento como antes. Y seguí buscando grupos de ciegos que fueran catadores, y me encontré con este grupo que trabajaba en el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el ámbito de un laboratorio. Y lo que tenían estas personas es que no solamente tenían esta parte de la cata, ciegas, que me interesaba, del uso de los sentidos, sino que tenían un trabajo estable, digno, bien remunerado, habían logrado ciertas condiciones de empleo que hoy cada vez son más difíciles de conseguir, no solamente para personas con discapacidad, sino para todos, y me interesaba o sea, de la mano del tema de los sentidos, este tema de la inclusión laboral. Me parecía interesante. En el otro caso, era una consultora que era un trabajo más disperso cuando había algo que hacer, eran monotributistas. Bueno, en este caso ya eran empleados con todas las condiciones que tiene que tener un empleado trabajando formalmente. Y me acerqué a ellos, me acerqué a la directora Aide, y creo que siendo un ámbito de investigación el INTI, el hecho de que yo llegara desde una universidad para hacer una tesis le daba a ellos cierta garantía de seriedad, y bueno, y se coparon con la idea de filmar. Primero empezamos haciendo unas pocas jornadas para mi tesis, y lo que pasó de lindo, que es una de las cosas más lindas que te puede pasar cuando haces algo así, es que bueno, se hizo un evento en el INTI donde presentamos la película en el auditorio con los compañeros de trabajo que ven y los que no ven, y bueno, ese evento se llenó de gente, fueron las autoridades del INTI, y ahí se anunciaron 4 nuevos puestos de trabajo, y que habían sido motivados en parte por la tesis, por la película de ese mediometraje. Y entonces lo que pensamos fue que se podía presentar un proyecto al INCA, esta vez ya teniendo un subsidio, para filmar el proceso como de selección de estas personas nuevas y la integración de esas personas, la capacitación y la integración de esas personas en este universo del trabajo y en un trabajo tan particular, porque muchas de estas personas, o la mayoría, vienen de trabajos muy precarios, o de no tener trabajo, de trabajos muy precarios, o sea, vender bidones en un colectivo.
Eh, y bueno, eso es lo que hicimos, les propusimos volver ya con más equipo, con más gente y más tiempo, y aceptaron, y ahí nos entusiasmamos en filmar, y encontramos una historia particular que fue la de Carlos, que a mí siempre me gusta contar una historia y que no sea, porque me dedico a hacer divulgación científica, entonces la tentación está en quedarme en ese lugar que me resultaba muy atractivo por la misma arquitectura, el lugar, las características de ellos, el trabajo mismo. Entonces uno se tienta y se queda filmando en eso y terminás filmando procedimientos científicos, que no está mal, pero cuando hago un documental me gusta que tenga un conflicto, que tenga ciertas curvas dramáticas y ciertas cosas que no me alcanzaba con eso. Entonces, bueno, cuando encontramos el conflicto de Carlos, nos subimos detrás de ese conflicto y él por suerte nos dejó y así fue que llegamos a Carlos. Carlos Bianchi, además, que tiene un nombre y apellido muy particular para, no sé, para la Argentina, ¿no? Sí, sí, inclusive cuando lo vemos haciendo el deporte, vos decime, y disculpame Sí. mi ignorancia, pero ¿cuál es el Sí. deporte que ellos Torvald, practican? Torvald, ¿Cómo? Torval, Torvald. miramos, Sí, Torval. sí. Miramos, yo al menos lo desconocía. Sí, yo también. No, yo no es que llego a este universo siendo un, no sé, un conocedor, me fui sorprendiendo sobre la marcha. Yo sí, para la tesis, viste que las tesis tienen todas una cuestión de formalidad, que no solamente haces el documental, sino que tenés que escribir un libro más o menos. Entonces Sí. empecé a investigar mucho todo el universo alrededor de las personas con ceguera, y fui conociendo un universo súper rico e interesante. Qué sé yo, conocí el coro polifónico de ciegos, que está atrás de la Biblioteca Nacional, ustedes, un lugar que conocen. Mirá vos. Nos juntamos en el bar Perón, que está ahí a la vueltita, por la Sí. calle Austria creo que es. Y entonces me cuentan, por ejemplo, una de esas personas que había sido catadoras de vino, pues yo fui entrevistando a todos los que habían sido catadores de vino, pero no logré reunirnos, por eso la película cambió. Pero en ese camino, por investigar, me fui poniendo al tanto de todas las actividades que desarrollaban. Entonces, bueno, conocí a esta persona que era, ¿cómo se llamaba? Copiadora, creo que se llamaba. Bueno, su trabajo en el coro polifónico era pasar las partituras al braille, las partituras de la música al braille. Y eso lo hacía con un punzón a mano, de un modo súper artesanal, y nada, a mí me parecía hermoso. Me imaginaba la película ya ella con el punzón dibujando la partitura y al mismo tiempo que sonaran las notas, no sé, o el coro cantando. Después filmamos también una vez en el Club Huracán de fútbol, que tenía un equipo de fútbol ciego, y a partir de eso descubrimos que había una liga de equipos ciegos de más de 20 equipos en el país, que era súper interesante, que quizás lo que se conoce son los murciélagos, que es la selección, pero había Claro. mucho más detrás de eso. Bueno, la banda, que es otra banda de música, ojo, que el coro polifónico, la banda son lugares de mucha integración laboral, que tienen trabajos formales, es uno de los lugares que más deseados por ellos para trabajar. Bueno, y nada, conociendo un universo que nos es ajeno a las personas que no tenemos este problema. Sí, 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 También sí. desde el punto de vista humano, qué había hecho cada uno con eso, Claro, no solamente claro. el trabajo. Claro, ¿y cómo es? A ver, mira, porque inclusive en una parte del documental, creo que es Aide, ¿no? Sí, Que ella cuenta y dice, bueno, esto es lo más lindo porque es como la parte humana, porque las imágenes que nosotros tenemos, de verdad, como vos lo dijiste casi al principio, es como en un laboratorio. O sea, es sí, un es un laboratorio. laboratorio, es todo blanco, esa cosa así como, Sí. y el documental nos va metiendo en la vida de Carlos, nos va metiendo, Sí. nos va contando sobre, por supuesto, sobre el tema de su trabajo, el tema de la ceguera, pero después también cuestiones que tienen que ver con temas más personales. Y eso, ¿cómo es llegar a establecer esa relación, digamos, y la pregunta también va en una de esas, a cómo establecer una relación con los personajes, pensando en Fausto también, digamos, pero ¿cómo es establecer esa relación para llegar a poder contar esas cosas, ¿no? Que son tan Claro, personales, digamos. claro, el documental arrancamos de ese espacio de laboratorio que es muy frío, donde a mí me asombró mucho el laboratorio. Me encontré, no sé si la película se ve antes o después de esta charla, pero Se cuando ve fui por primera después, vez pero... bueno,
pero cuento para que se interese nada más. Me Sí, encontré sí, con obvio. un pasillo blanco con una fuga así muy pronunciada, ventanitas seriadas al costado de los pasillos, y a través de las ventanitas se asomaban personas vestidas de blanco, que además tenían los ojos blancos en algunos casos, y que probaban cosas de tubos de ensayo. Y parecía como una imagen de como si fueran ratones de laboratorio, más o menos, ¿no? Y un poco que en la película decidimos hacer ese proceso que me tocó vivir a mí, que fue desde encontrarme con esa situación hasta empezar a conocerlos a ellos personalmente y empezar a meterme un poquito en sus vidas. Y eso es un proceso de confianza que uno hace más allá de la película, fuera de cámara, constantemente. Eh, y nada, es eso, es de generar confianza en el otro. Yo suelo ir, cuando filmo una película, mucho a los lugares más allá del momento de la cámara. A veces, cuando hay posibilidades, mucho tiempo antes, y a veces en el durante. Eh, entre jornada y jornada de filmación, ir, conversar con ellos, participar, almorzar juntos, si tenés posibilidades de conocer la casa, la familia. En el caso de Carlos, él vivía en un lugar que también me sorprendió mucho, que se llama el Instituto Rosell, que queda en San Isidro, y que es un instituto que fue creado hace muchos años, décadas, y que fue un modelo para el trabajo con personas ciegas en Argentina, y él vivía en ese lugar, un lugar que tiene, es increíble arquitectónicamente también, tiene unos pasillos enormes, largos, nada, muy loco. Y, y ahí conocí que no solamente vivía en ese lugar loco, donde vivían otras personas ciegas, sino que tenía una familia con 5 hijos, que su mujer también era ciega, sus hijos ven, porque los dos tuvieron problemas, Carlos tuvo un accidente cuando era niño y por eso quedó ciego, y su mujer tuvo una enfermedad y por eso quedó ciega, pero no son ciegos de nacimiento. Entonces sus hijos no heredaron esa ceguera. Eh, y los criaba con nada, como cualquier otro padre y madre. Y yo tenía un hijo que acababa de nacer y me estaba volviendo loco, viendo, mi mujer también ve, teniendo todo, y nada, y me sentía muy, con todas esas inseguridades que uno le pasa cuando es papá por primera vez, capaz que con segundo también, pero no fue mi caso, pero todas las inseguridades que nos pasa. Y yo lo veía a él que tenía 5 hijos y bueno, y lo admiraba en parte también. Entonces se fue generando una relación que fue un poquito más. Carlos hoy, yo no sé si puede, si es una amistad que construimos. Yo cuando vuelvo a Buenos Aires, ahora vivo en Córdoba, lo voy a visitar, comemos juntos, salimos a caminar, qué sé yo. Y él me lleva a mí, a veces cuando salimos a caminar. Eh, yo ya me olvido que son ciegos, hago cada cosa porque ya me lo naturalicé de tal modo que, no sé, hay veces que les alcanzo algo y no saben dónde se lo estoy alcanzando, porque yo ya, Claro, nada, hay un punto donde valorás tantas cosas de ellos que ya no estás pensando en ellos desde la falta de la discapacidad, sino simplemente desde lo que te une en ese momento. Y bueno, y esa relación va más allá de la película. Eran varias personas, no con todos generamos la misma relación, pero con Carlos, con otros también, y con Aide misma, y eso hace que en el momento que prendas la cámara, sea esa confianza esté, ¿no? Porque esa confianza también se traslada a qué vas a hacer vos con ese material que estás filmando, claro, claro. en el momento del montaje, y bueno, si tiene esa confianza es muy difícil hacer estos documentales. Y hubo un momento en una escena que hay sobre el final, que él cuenta algo muy privado, que fui solo, de hecho, no fui con nadie. Eso también, hay algunas jornadas que a veces las filmo solo, y tomo Claro. sonido solo y todo. Bueno, de Sí, hecho, sí, no quiero contar mucho. no, 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 por supuesto, no vamos a adelantar, vamos a dejar que después la gente lo vea y en todo caso que vuelva a ver la charla también, pero no vamos a spoilear mucho. Sí. Me interesaba también un poco cómo los documentales como este tienen como, si se quiere, como una vuelta de rosca. ¿Y por qué lo digo? Porque volví a ver Fausto también, y en la sinopsis de Fausto también, lo que se dice es que el documental lo que hace es contar los desafíos de la educación pública Sí. bueno, por Fausto, que llega a la universidad y demás. Y me parecía que era interesante esto, que el eje se corre desde las dificultades bueno, de Fausto en ese caso, o de Carlos en este caso, y que en realidad las dificultades o los desafíos están enfocados en la otra parte.
¿no es cierto? Porque en esa nosotros lo que hacemos es pensar en, bueno, qué difícil que es para las personas que tienen capacidades distintas o demás, y hay veces que la dificultad o el desafío es para el otro Es para lado, el otro, ¿no? para el que se supone que tiene todo. Sí, total, eso sí, seguro. Eh, en los dos documentales trabajan sobre instituciones públicas. Yo creo que eso es una cosa que después me di cuenta, ¿no? No es que yo lo voy a buscar, pero sí evidentemente me atrae contar qué pasa dentro de las instituciones públicas con determinados temas, cuando las instituciones muchas veces son muy rígidas y no tienen mucha cintura para hacer este tipo de cosas. Y lo que encontré es que generalmente hay como personas que deciden ponerse sobre los hombros un tema, y la institución en sí no acompaña mucho, generalmente es una lucha, es una pelea. Yo igual no filmo tanto sí, en el caso de Fausto sí está esa lucha. Y lo que me gusta contar es, bueno, esa persona encara, pero después hay un proceso colectivo, hay otros que acompañan, ¿no? En el caso de Fausto, eh, Fausto, bueno, era un chico con el que no lo vio, es un chico con autismo, a los 3 años había decidido diagnosticado con autismo y le habían dicho a la madre, Fausto nunca va a poder hablar, nunca va a poder comunicarse con nadie. Para otro chico, para Fausto, otro chico y una tabla va a ser exactamente lo mismo, le dicen a la madre. Y Fausto, bueno, logró hacer una escuela primaria, la escuela secundaria, recibirse en una escuela técnica, pública y normal, y yo lo filmé yendo a la universidad. Y había toda una comunidad que se había juntado para colaborar con eso, o en la madre, que es un tractor que empuja, pero al mismo tiempo había habido desde el director de una escuela, desde los compañeros de fotos de la escuela, desde bueno, la universidad que había decidido armar como una especie de comité para recibirlo. Y obviamente, después de la buena voluntad al hecho concreto de ayudarlo realmente, hay una distancia, entonces empezaba a haber un montón de rispideces, de discusiones, que es lo que me parece más interesante. Lo que me parece Claro. interesante no es solamente contar la película como un canto de esperanza, que hablamos de las oportunidades, no, también de qué pasa, de las contradicciones que le surgen a uno en ese caso, ¿no? Todos queremos integrar, pero bueno, la universidad quizás no permitía que Fausto entrara con un acompañante terapéutico al aula, o que o que usara una computadora, bueno, o por ejemplo con una cosa tan tonta como que Fausto en un examen no le podían dar todas las preguntas juntos en una hoja porque él no tiene esa capacidad de pensar una por una, sino que ve todo junto, eso lo supera y no podía resolver un problema. Y una cosa tan tonta como decir, no le puedes dar 3 hojas con una pregunta en cada hoja, con eso ya lo estás ayudando, y había una discusión de 20 personas para ver si se podía o no, y es ridículo. Pero bueno, pero al mismo tiempo eran personas con buena voluntad, pero que se traban con cosas que no lo podés creer, porque la institución te lleva a eso, ¿no? En el caso del INTI también, Aide, que era la directora, había empezado con este proyecto. Y bueno, no es que todo color de rosa, había ido avanzando como pudo. Primero habían empezado con contratos muy precarios, después fueron teniendo formalidades más formales, más importantes. Bueno, y así con todo. Y yo lo que firmo me gusta esos. En el caso de Fausto era un conflicto más institucional, si se quería, y en este caso era un conflicto más personal que era sobre. O sea, por un lado me gustó, el documental tiene como un subtítulo que es Nadie nace capacitado. Y me gustó porque en este caso, con la llegada de nuevos integrantes al panel de análisis sensorial, Carlos y otros compañeros y compañeras de él lo que hacían era capacitar a esas nuevas integrantes, siendo que ellos eran discapacitados. Y además él, en esta cosa mía, ¿no? De ser padre por primera vez en ese momento y de sentir que no estaba capacitado para criar un hijo, bueno, él criaba 5, que ya eran adolescentes. Y entonces había algo de que él también me enseñaba a mí. Claro. Y él dice en un momento, nadie nace capacitado para ser padre, y bueno, tomé esa frase como nadie nace capacitado para todo, ni ellos que llevan ese rótulo de discapacitado, ni nosotros que supuestamente lo somos. Eh, Nada, y me parece que tanto con Fausto como con esto es no solo apelar a la integración como el tema ¿no? de personas con ceguera o personas con autismo en el trabajo o en la educación, sino a valorar la diversidad, y que la diversidad tiene que ver con todo, ¿no? Desde eh, con una persona ciega que puede estudiar, con una persona con autismo que puede estudiar, con una persona ciega que también puede estudiar o que puede Claro. trabajar,
o con un travesti que ahora trabaja como periodista en la universidad, perdón, me mezclo todo ya, en la televisión pública, o bueno, ahora con el cupo también, ¿no? Sí, Para el Estado, o apelar a la integración y a la diversidad en todo, ¿no? O sea, exactamente. y eso a veces cuesta, porque los padres, los chicos con autismo, que me invitaron a un montón de lugares para mostrar la película y charlar, quizás para ellos la integración tiene que ver con que sus hijos puedan ir a la escuela o puedan trabajar. Pero no sé si están tan convencidos de que la integración también tiene que ver que con una persona con otro género puede trabajar o estudiar con sus hijos. Entonces, me parece que hay que machacar mucho sobre eso, sobre la Claro. diversidad. Sí, y sobre las trabas que nos vamos descubriendo todos que tenemos, me parece. Ni hablar, sí, Cuando, totalmente. cuando Sí, sí, aparecen cosas distintas a cómo somos nosotros, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Contame cómo fue, o sea, bueno, ellos, cómo fue, digamos, la exhibición, que ellos vean la película, digamos, cómo es el tema también. Yo creo que se hizo, a ver, recordame vos, pero Sí. como una función accesible se llama, ¿no? Sí, o sea, nosotros hicimos una audiodescripción. Una audiodescripción es como si la película tuviera una pista extra de audio, que hay una locutora en este caso, que va describiendo las cosas que nosotros vemos y que ellos no pueden ver para acompañar el relato. Y eso hace que ellos puedan ir al cine, entre otras cosas, o verla en Claro. la tele. Se pasó, por ejemplo, en Canal Encuentro, se pasó con audiodescripción. Y está bueno, porque no hay películas que se pasen con Mm. audiodescripción en Canal Encuentro, y de repente que hayan elegido eso, es una señal copada. Y durante el estreno fue muy loco, porque vos veías una cantidad de personas con bastones blancos entrando al cine. Y como que por antonomasia es algo imposible, pareciera. Claro. Y bueno, eso sucedía y era súper lindo. Y la podían ver, entre comillas, porque tenía audiodescripción. Eso no quita que ellos algunos me contaban que van al cine, les gusta ir al cine, aunque no tengan audiodescripción, y disfrutan las películas. Pero bueno, yo entiendo y yo invitaba también a personas que ven para que vayan a esa, porque hacíamos funciones con audiodescripción y funciones sin audiodescripción, para que cada uno elija. Pero al mismo tiempo invitaba a las personas que veían a que fueran a verlo con la audiodescripción, incluso se animaran a cerrar los ojos un rato y ver qué pasaba con eso, aunque el director de fotografía se enojara mucho, porque Claro. eh, es difícil. Todo no se puede. Pero bueno, hay un momento en la película también que un poquito que obligamos a los espectadores a pasar por esa experiencia. Sí, sí, sí. Y hay también, digo, no vamos a spoilear, pero hay una anécdota que cuenta una de las chicas Gaby, sí, es muy también fuerte. con una Sí, película, que sí, bueno, que es muy lindo también. sí. Bueno, Juan, ya vamos un poquito cerrando. Contanos, a ver, quisiera sí que me cuentes dos cosas, porque como vos dijiste, estás ahora en Córdoba. Contanos cómo es un poco en una de esas hacer cine desde otra provincia que no sea Buenos Aires. Nosotros vivimos acá hace un año y medio, así que es todo muy nuevo. Ajá, Eh, Recién ahora nos estamos animando a salir a filmar en un contexto bastante particular, con la claro. cuarentena, con la pandemia, y todavía no presentamos ningún proyecto. Acá, eh, Córdoba está bueno porque tiene un polo cinematográfico que también ofrece financiamiento, y además uno tiene los fondos nacionales del Inca. Así que eso en ese sentido está bueno. Todavía no pudimos aplicar para eso porque no tenemos los años de residencia que necesitamos. No nos falta Ajá, tanto, pero nos falta. Y por otro lado, nosotros no vivimos en Córdoba, en la ciudad, donde sí hay un desarrollo cinematográfico enorme y hay colegas de todos los colores, pero acá vivimos en un pueblo, en el norte de Córdoba, y entonces es más difícil. Y lo que vemos, lo que empezamos a ver por empezar es que hay muchas historias para narrar, un poquito de cambiar el chip de esta mente más urbana que siempre tuve, de pensar historias más urbanas, a ver qué podés contar de la realidad que te rodea, que es muy diferente. Y me parece que está buenísimo. Hablábamos de desafíos, como desafío está bueno. Sí, uno empieza a notar acá que cuando tenés que hacer un trámite con el Inca, bueno, sí, esto que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? sí. Y es muy difícil, es muy tangible, es muy notorio, es muy evidente. Eh,
y bueno, un poquito organizándonos. Quizás yo no soy la persona más indicada para contar cómo es filmar acá, porque recién lo estamos empezando a hacer. Es todo mucho más cercano, es más fácil decir, salgo y filmo. En Buenos Aires es todo más burocrático en un punto, todo Claro. hay que planificarlo, ¿no? Todo hay que Ajá. organizarlo. Acá es todo más espontáneo. eh, y hay muchas cosas para contar. Y está todo hay mucho por contar Ah, acá. Yo no sé, yo siento que en Buenos Aires a veces, seguro que hay muchísimo por contar, pero hay mucha gente contando. Acá no hay tanta gente contando. claro. Entonces es algo que está bueno. Y también hay mucha gente que quizás, eh, hay como gente que está dispersa por diferentes pueblos de esta zona, que tiene conocimientos, habilidades, ganas, pero que no se conoce entre sí, que no tuvo la iniciativa de arrancar. Y cuando arrancás empezás a ver que hay otra gente que podés ir sumando en el camino, que podés hacer equipo, y está bueno. Claro. Creo que es un camino nuevo por recorrer que a mí me seduce, me gusta. Y ahora, ¿con qué estás? Digamos, ahora nosotros vamos a ver El Panelista, digamos, pero sé que hay otra peli, otro docu Sí, tuyo que hay está... otro docu que teníamos para estrenar, pero ese lo filmamos antes de venirnos a vivir para acá y, no, y lo editamos acá. Pero viviendo en una casa, ahora vivimos cerca del pueblo, vivíamos en el medio del monte, así que éramos nosotros con la compu, era muy loco. Y, y ese docu se llama Otra Condena, y fue filmado en Moreno, en un lugar bastante particular, porque ahí es como una especie de cárcel, pero sin servicio penitenciario, donde hay 10 jóvenes que cuando tenían entre 16 y 18 años asesinaron. Y primero pasaron por lugares de encierro, que son iguales que una cárcel, se llaman centros cerrados, son como cárceles para jóvenes menores de edad. Y bueno, y este lugar tiene la particularidad de que trabaja de un modo distinto, va buscando a algunos jóvenes de esos centros cerrados y los lleva a un lugar que es como una casa, donde no hay servicio penitenciario, no hay armas, no hay rejas, no hay celdas, eh, y no hay policías. Y los que dirigen ese lugar son docentes, psicólogos, trabajadores sociales, y proponen un modo de trabajar con estas personas diferente, y lo que quisimos es filmar también ese proceso, esos desafíos que decíamos de cómo se estructura también en una institución pública, pues una Claro. institución pública, en la provincia de Buenos Aires, a ver qué pasaba, si se puede pensar un sistema punitivo, pero sin servicio penitenciario. Y nos encontramos con algo muy único en la Argentina, si bien hay otros lugares como este desparramados en la provincia de Buenos Aires, hay 10 o 11 creo, no todos laburan como este lugar, que nos pareció como que estaba bueno, cómo trabajan. Y bueno, los acompañamos durante unos meses y salió un documental, a mí me encanta, está bueno, creo que está muy logrado, muy polémico, porque si te pones del lado de las víctimas, podrías decir que humanizamos mucho a personas que se mandaron cosas muy Cosa, graves. sí, Y a veces también nos han corrido desde la izquierda, porque hay personas que están en contra directamente de cualquier régimen punitivista. Entonces, como que personas que trabajan bien dentro de ese sistema, tampoco para ellos está bueno mostrarlo porque no hay posibilidades de eso. Y así que es un lugar muy border en el que nos situamos. eh, pero bueno, a mí me interesan las películas para debatir. A veces me interesa más el debate posterior que la película misma. Creo que las películas son búsquedas y son propuestas para pensar, para charlar, para discutir, debatir, lo que fuera. Y desde ese lugar me instalo, ¿no? Tratando de contar la mejor historia posible en la película, la más atractiva, pero que sirva para eso, para el debate. Por eso también a mí es difícil ahora este marco para estrenar, porque, claro. eh, bueno, si bien se puede organizar por Zoom y demás, a mí no me gusta esto de que cada persona vea desde su compu la película de un modo aislado. A mí lo que me gusta es que lo veamos juntos y lo charlemos. Y bueno, es un contexto complicado, pero de a poquito vamos buscándole la vuelta, como esto ustedes mismos, ¿no? Que Sí, empezaron con sí. esta modalidad. Sí, que es la manera como como yo decía al principio, como de seguir estando un poco cerca, pero sí, obviamente Sí. nos está faltando el encuentro. Bueno, pero y entonces esta todavía no sabemos el estreno. Y no, lo que estoy haciendo ahora es con grupos cerrados, mostrándola, pero por ejemplo, el otro día hubo un taller de justicia restaurativa, se llama, que es este modo de trabajo
dentro de lo que tiene que ver con el derecho, de trabajar con estas personas de un modo en que se respeten los derechos humanos, la dignidad, y que se pueda pensar como en reparar lazos sociales que están rotos. Y bueno, ellos propusieron mostrarla, hicimos como una especie de vivo por YouTube, la mostramos y después participamos en un debate también por Zoom, que eran 150 personas conectadas, y estuvo bueno, y fue una experiencia distinta, pero medio que lo vamos, nada, viste, que uno no sabe cómo hacer en este contexto, vas improvisando, no la quiero quemar la peli, pero al mismo tiempo no quiero que se ponga vieja, entonces la quiero mostrar y no mostrar, y un poquito surgió el interés, ahora me la pidieron de España, Baltasar Garzón nos llamó, por ejemplo, para poder verla allá y mostrarla y ver qué hacemos. Y yo digo, bueno, sí, pues yo quiero que me invite, y no se puede. Y nada, es recorrer un camino distinto y de a poquito ir soltándola. Pero a mí lo que me gusta es acompañar la película, vivirla, o sea, soltarla y que otro la vea y no tener ninguna evolución, no tener. Y bueno, eso de a poco le vamos buscando la vuelta. Le vamos a ir buscando la vuelta, como digo, ojalá, digamos, si bien ahora es lo que podemos hacer, ojalá, bueno, no falte mucho para que podamos volver a tener estos encuentros. Yo, a ver, también hablando con otros realizadores y demás, decimos, bueno, pareciera como que también este modo, digamos, esto que decíamos, no sé si nos gusta tanto ver películas a través de una pantalla, de una computadora, de un televisor, preferimos Sí. en una de esas ir al cine, digamos, por esto medio que también llegó un poco para quedarse. Pero bueno, lo otro no va a desaparecer. Abogamos por Bueno, lo que... el cine tiene otra cosa, que no solamente el encuentro y si puede haber un debate posterior, que muchas veces no lo hay porque te echan de la sala cuando termina, pero el cine por lo menos es esto de que apagan todos los celulares, no hay nada que te interrumpe y te metes ahí de lleno, ¿no? Y con la compu, viste que a veces vos te levantás para ir al baño, o te interrumpe tu familia, o no es tanto que, no es tan fácil. La ves de a Sí. pedacitos a veces la película, y no sucede lo mismo. No entras en ese universo como uno quisiera como realizador que entre tu público. No, claro, la experiencia es otra, es totalmente Sí, distinta. Bueno, sí, sabemos que te estás por ir a filmar, así sí, que no, sí, sí. no te voy a retener mucho tiempo más. Te agradezco mucho, la verdad es que como decía al principio, en serio que es un gusto, está buenísimo, aunque sea así, encontrarnos con gente Sí. amiga, y bueno, y compartir las películas, así que muchísimas No, gracias. nada, yo por la nave de los sueños es un espacio que me encanta, que valoro mucho el laburo que hacen ustedes, además. Y mi primer película en la primera pantalla donde se transmitió, que fue Fausto Fring, fue la Biblioteca Nacional, no fue en un cine, o sí, en el cine de la Biblioteca Nacional con ustedes. Así que, y además fue hermosa esa función, así que saben que, nada, para lo que quieran, yo estoy y para mí también son mis amigos. Buenísimo. Bueno, Juan, te mando un abrazo grande. Bueno, para Carla también. Dale, Y bueno, mucha suerte con lo nuevo que están emprendiendo y nos volveremos a encontrar de alguna dale. manera para seguir No, compartiendo. con otra condena, con la otra peli, con la otra que te filmaba con esta, sí, 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 tenemos para adelante varios años. Buenísimo. Bueno, Bueno, muchas gracias. A todos ustedes les digo, acá abajo van a tener el link para ver el panelista que queda disponible por una semana y nos volvemos a encontrar el martes que viene, que vamos a tener para compartir con ustedes Mujer Salvaje, documental de Nadia Martínez. Que tengan linda semana y que disfruten de la película. bueno, chao, muchas gracias.